Gloria a Dios. Habíamos quedado en el capítulo 17, hoy teníamos que seguir en el versículo 16 y vamos a leer hasta el final alternadamente. Capítulo 17 del libro de los Hechos, desde el versículo 16. Amén. Tiene por título Pablo en Atenas. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así discutía la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué va a decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al grupo, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba en exposición al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios y de alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Todos juntos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Amén. Gloria a Dios. No sé si me puede poner el mapita con el segundo viaje de Pablo. Gloria a Dios. Aleluya. Y si nos vamos a la Biblia, la mayoría de las Biblias tienen mapas. Gloria a Dios. Bueno, habíamos visto, hermanos, que Pablo de allí, de Antioquía, habían salido. ¿Quería salir con quién? ¿Con quién quería salir Pablo? Con Bernabé, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo no quería. Entonces se separaron allí. Bernabé salió con Juan Marcos para acá, para Chipre. ¿Y Pablo salió con quién? Con Silas, amén, por acá. Amén. Y llegan allí, ¿no es cierto? Están en lista todos los lugares que habían recorrido en su primer viaje. Amén. Ellos habían ido por acá, pero ahora Pablo sale por acá. Amén.
Gloria a Dios. Bueno, recorren Listra, todas esas ciudades. Y después quieren ir a Bitinia, dice, quieren ir a Frigia, quieren ir a Galacia. ¿Y qué pasaba? El Espíritu Santo no les permitía, no sabemos cómo, pero no podían ir, no podían llegar. Había una oposición, el Espíritu Santo no lo dejaba ir. Gloria a Dios. Y llegan entonces hasta Troas. Ahí, yo no veo mucho, pero Troas está acá. Ahí está Troas. ¿Qué pasa en Troas de noche? Un varón macedonio, ve una visión, Pablo. ¿Qué le dice el varón macedonio? Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Amén? Y Macedonia es toda esta provincia, lo que hoy sería Grecia. Amén. Gloria a Dios. Y entonces Pablo enseguida dice que vio la visión, partieron. Ya, ahí, hermanos, pasa a otro continente, porque hasta acá todo eso pertenece a todo lo que está para allá, que es el continente asiático. Para acá, para este lado, de acá y todo para arriba, y para este lado es el continente europeo. ¿Amén? Así que esta provincia de Macedonia, lo que hoy es Grecia, ¿no es cierto?, pertenece al continente europeo. ¿Y Turquía también o no? No, Turquía no es Asia. Asia, seguro. Gloria a Dios. Entonces, de ahí de Troas, amén, enseguida, ¿no es cierto?, que ver la visión, parten para llegar a la provincia de Macedonia. Y al lugar primero que llega, ¿no es cierto?, ¿cuál es? Filipos. Amén. Allí se encuentran con ¿quién? En primer lugar, con la mujer llamada Lidia. Amén, que se convierte al Señor. No era judía, pero estaba en una reunión de judías allí junto al río, en la oración, y ahí el Señor abre el corazón de ella y ella se convierte. También, ¿qué pasa en esos días allí en Filipos? Después que se convierte Lidia, ¿qué pasa? Aparece detrás de Pablo una muchacha endemoniada que gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. ¿Decía una verdad o decía una mentira? Decía una verdad. Amén. Pero era el diablo que decía, para oscurecer, para entorpecer la obra del Señor. ¿Qué pasa entonces cuando esa muchacha es libertada? ¿Qué pasa? Se enojan, ¿no es cierto?, los dueños de ella porque ya no tenían ganancia porque ellos cobraban, ¿no es cierto?, a través de ella para que ella adivinara, y los meten en la cárcel. Allí sucede un milagro. Pablo y Silas, ¿no es cierto?, a medianoche cantaban himnos a Dios. Y qué maravilloso, hermanos, porque qué lindo que dice Job, ¿no es cierto?, que Dios da cánticos en la noche. ¿Amén? Y no simplemente quiere decir en la noche cuando no se puede dormir y alaba al Señor, sino en la noche de prueba, de dolor, ¿no es cierto? También Dios da cánticos. Amén. Que ayer compartíamos con las hermanas, amén, gloria al Señor, de la obra del Señor, pero qué maravilloso, porque Jesús sufrió, pero dice que el Padre lo dejó por hijos. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Él pasó solo ese dolor. Sin embargo, nosotros los hijos de Dios pasamos tribulación y dolor, pero el Señor está allí. Amén. Porque si el Señor no estuviera, Pablo y Silas podrían haber cantado en esos momentos tan difíciles. Amén. Gloria a Dios. Entonces se convierte allí entonces en Filipo, el carcelero, gloria al Señor, y bueno, son echados, ¿no es cierto?, de la ciudad. Amén. Y se van. Gloria a Dios. Y después llegan de Filipo, llegan a Tesalónica. Ahí. A Tesalónica. En Tesalónica también, ¿no es cierto?, ellos predican la palabra, algunos creen, ¿no es cierto?, pero otros se rebelan, ¿no es cierto?, y lo corren, ¿no es cierto?, al apóstol, amén, tanto, ¿no es cierto?, que Jasón, uno de los convertidos, ¿no es cierto?, tiene que pagar una fianza para que Pablo salga, o con la promesa de que Pablo se salga de la ciudad. De ahí, de Tesalónica, pero quedó una iglesia, ¿no es cierto?, queda gente allí convertida. De ahí pasan a Berea, que estaría allí. Amén. Fue lo que vimos los otros días, ¿no es cierto?, el jueves pasado allí en Berea, que siempre cuando se nos nombra Berea, ¿qué nos viene en la mente? ¿Qué dice la palabra? Que eso era el más noble. ¿Por qué? ¿Por qué era el más noble? Porque dice que escudriñaban la palabra cada día para ver si las cosas que Pablo le estaba diciendo eran así. Amén, conforme a la palabra.
Pero cuando se enteran que allí en Berea estaba Pablo y sus compañeros, ¿no es cierto?, predicando la palabra, los judíos de Tesalónica entonces van, amén, a hacer allí un alboroto, ¿no es cierto?, para hacer problema a los hermanos. Inmediatamente, dice el versículo 14, los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Silas y Timoteo se quedaron como encargados de la obra allí, amén, hasta que Dios dispusiera otra cosa. Y hermanos de allí de Berea lo llevan a Pablo entonces hacia Atenas. Atenas hasta el día de hoy existe, hermanos, y está por... Ahí. Ahí está Atenas. Yo miraba en el mapita que tengo en la Biblia. Claro, como estos son tantas islitas, como que no lo marca bien, pero acá está bien marcadito. Atenas. Hoy día, ¿no es cierto?, Atenas existe, es la capital de Grecia y es un lugar turístico, hermano, tremendo, porque hay muchas ruinas. Es una ciudad muy antigua, hay muchas ruinas. Todo lo que nombra acá hoy son ruinas, pero en el tiempo de Pablo ya estaba todo en pie. Amén, gloria a Dios. Y bueno, ahí en Atenas, Pablo llega solo. No sabemos si Pablo, bueno, dice por mar, ¿no? Por mar dice que demoraba ese de Berea hasta ahí. Si venía por mar demoraba 2 semanas. Y si venía por tierra demoraba 3 días. No sé en qué llegó Pablo, la verdad que tal vez por mar, la verdad que no sé por qué llegó. Pero el momento que llega a Atenas, sus compañeros, Timoteo y Silas, quedan en Berea y él da la orden a aquellos que le habían llevado para Atenas que se vengan enseguida para Atenas. Pero claro, los viajes, hermanos, llevaban sus días. No era fácil, esto no era que mañana va a estar acá, ¿no es cierto? Entonces Pablo estaba solo allí en Atenas, amén, en un lugar que no conocía, gloria al Señor, pero no pierde el tiempo, ¿no? Y dice, como hemos leído acá, ¿no es cierto? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Seguramente, hermanos, Pablo estaba en un lugar que nunca había ido, que no conocía, y sale a recorrer, ¿no es cierto? Ahora, no con los ojos de turista. Hoy un turista, ¿no es cierto?, sale, y en aquellos tiempos también, no sé qué miraría. Miraría los monumentos, los edificios. Hasta el día de hoy, hermano, está lo que se llama el arte griego, la arquitectura, todo eso. Esto hasta el día de hoy tiene su fama y muchos lo imitan, ¿no es cierto? Los ricos, los que hacen monumentos, los que hacen edificios grandes, dicen, bueno, vamos a hacer estas columnas que son griegas, ¿no? Y era de aquella época, es decir, que había muchas personas muy inteligentes, que se prestaban para eso, para ser escultores, para ser arquitectos, grandes edificios, que hoy día, nosotros están en las ruinas, pero ustedes busquen, hermanos, porque van a ver, ¿no es cierto?, que están tremendos templos, ¿no es cierto?, de la ciudad antigua, de la Acrópolis, todo eso, el Areópago, donde llevaban a Pablo también, son ruinas, amén, pero van turistas, hermano, como que fuera Israel. Paran los ómnibus en la parte baja y después se esparraban por camino, pero decenas y decenas de turistas mirando a ver esas ruinas, porque tienen todo ese valor, ¿no es cierto?, arquitectónico y eso, pero también un valor religioso, porque Pablo estuvo allí, se predicó la palabra allí. Pero Pablo, ¿no es cierto?, no admiraba las columnas de los edificios, no admiraba los capiteles, no admiraba las grandes monumentos. Pablo, ¿qué veía? Veía idolatría en cada cosa. Veía que esa gente no conocía nada de Dios. Y eso lo enardecía. ¿Qué entiende usted por esta palabra? Entonces su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué entiende por esa palabra? Que su espíritu se enardecía. Que se enfurecía, que se entristecía, que se sentía mal, ¿no es cierto?, por ver esa falta de Dios en la gente. Religioso, Dios por todos lados, pero no del Dios verdadero. ¿Amén? Y dice así que no perdió el tiempo, ¿no? Dice así que discutía. Y como hablamos los otros días, nosotros discutir, hoy tenemos, ¿no es cierto?, otro concepto, discutir con mi marido y uno se imagina tanta cosa, ¿no es cierto?, que vuela, cosas, plato y olla, no, eso no. Discutía y que hablaban, amén, en la sinagoga. ¿Qué día sería que discutían en la sinagoga?
los sábados. Y judíos y piadosos, dice que ¿a qué se refiere cuando dice judíos y piadosos? Judíos porque eran de nacionalidad judía, que estaban viviendo allí y tenían su sinagoga, porque se ve que eran unos cuantos judíos y tenían su lugar de reunión. Y los piadosos, ¿quién serían? ¿Quién eran? Los simpatizantes, ¿no es cierto? Los que en otras partes dicen temerosos de Dios. No se hacían judíos, no eran prosélitos, pero habían creído en el Dios de Israel y se reunían con los judíos para estudiar la palabra. Pero eso de la sinagoga era los sábados nomás. Pero cada día, ¿no es cierto? En la plaza, amén, él discutía, él hablaba con los que concurrían. Amén, porque se así discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día. No tenía que esperar un sábado, era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo, amén. Gloria al Señor en la plaza, hablando el Evangelio a todos los que se les cruzaba ahí en la plaza. Ahora, hermanos, esa ciudad de Atenas siempre tuvo, ¿no es cierto?, la fama de ser una ciudad de gente muy culta, muy estudioso, ¿no es cierto? De ahí salieron grandes pensadores que hasta el día de hoy se nombran. Usted ha escuchado hablar, por ejemplo, de Platón, de Aristóteles, hay cantidad, y sus ideas hasta ahora se conservan, ¿no es cierto? Porque son líneas de pensamiento, no piensan de una manera o no de otra, ¿no es cierto? Y algunos filósofos, y había dos grupos, entre los filósofos eran epicúreos y estoicos. Ahora, ¿qué es filósofo? ¿Qué es la filosofía? La palabra filosofía quiere decir amor a la sabiduría. ¿Está bien? Amor a la sabiduría. ¿Pero a qué sabiduría? Sin Dios. La sabiduría de este mundo. Entonces no es tan... Nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que amar y querer la sabiduría de Dios. Porque Cristo es la sabiduría. Aquí en Proverbios 8, cuando habla de sabiduría, está personificando a Cristo. Amén. Pero esta gente, hermano, los filósofos hasta el día de hoy, aman la sabiduría y quieren explicar todas las cosas sin Dios. La conducta de la gente, amén, sin Dios. Entonces se largan para cualquier lado. Yo hace más de 50 años, hermano, hice cuarto de liceo, más de 50 años, y en cuarto de liceo había filosofía, y me quedó eso, de que en una clase de filosofía la profesora nos enseñaba, no me acuerdo del pensamiento de qué personaje era, pero por ejemplo la conducta de un chofer de ómnibus. Y bueno, sobre todo en una gran ciudad, ¿no es cierto? ¿Por qué se exaspera? ¿Por qué tiene ese carácter? Entonces, por la presión que tiene, todo eso, y que no es lo mismo un simple usuario. Pero a eso se dedica la filosofía. Pero eso que yo aprendí eran los primeros pasos, pero eso después se sigue estudiando, y se va, y se lee libros, ¿no es cierto? Y quieren encontrar la causa de todas las cosas, la causa de la conducta del hombre. Yo pastor, recuerdo del liceo que una profesora nos enseñaba que la filosofía es el cuestionar todas las cosas. Es cuestionar. Es la base de la filosofía, para hallar una razón. Hallar una razón de las cosas. Pero ¿qué razón pueden encontrar si no creen en Dios? ¿Y por qué, hermano, la mayoría, ¿no es cierto?, de los jóvenes que llegan a la facultad, ¿por qué se aparta? ¿Por qué no se hacen ateos? Porque esos pensamientos, esas enseñanzas les llevan a no creer en Dios. Y hay que orar, ¿no es cierto? Y son pocos los que se mantienen, porque se mantienen quienes, los que tienen convicciones firmes. Amén. Gloria al Señor. Pero, no sé, Joana, que ahora está allá, ¿no es cierto? Que si podés decir algo de la filosofía, de lo que enseñan, de lo que quieren inculcar en la gente y cómo se burlan de que creen en Dios también. Sí, es como se estaba diciendo, es más de la conducta humana. Ya, por ejemplo, yo convivo con alguien que estudia psicología y ella se está centrando más que nada en el tema de la salud mental. Y siempre la salud mental es por la enfermedad, por cosas que han pasado. Y uno que es creyente, que sabe cómo son las cosas, uno sabe que es por la falta de Dios, que todas esas cosas pasan. Entonces, esa contradicción ahí todo el tiempo de profesores también que a uno ya lo ven distinto y es como, no, este es religioso y se basa en otras cosas y no se basa en lo que en realidad pasa al ser humano, pero los equivocados son ellos y ellos no quieren reconocer eso tampoco. Y son la mayoría, en esos lugares ellos son la mayoría, quieren conocer la causa de todo, tener la respuesta, ¿no es cierto? Pero sin Dios, imagínense lo que se puede llegar, ¿a qué conclusiones puede llegar la gente?
¿no? Y eso hubo esos filósofos de la antigüedad, pero toda la vida han surgido filósofos, ¿no es cierto? Hasta ahora, ¿no es cierto? La conducta, todas las leyes que a veces se hacen, ¿no es cierto?, para la niñez, por eso, son por razonamiento de esa gente. Amén. Y llegan a decir que el hombre no es culpable porque la sociedad, porque cuando se crió, porque lo violaron, porque el padre lo dejó, porque y todas esas conductas les explican la mayoría de ellos así, ¿no? Y qué tremendo. Pastora, también digo, la filosofía en sí también tiene como base la libertad de pensamiento, o sea, digo, como que no hay nada que te impida cuestionar. Seguro, sí, sí. Por eso hay tantos. Es libre. Seguro, por eso hay tantas líneas de pensamiento, porque esto de los epicúreos y estoicos son dos líneas, pero hay muchas más. Y algunas se mezclaron de una y de la otra también. Sin embargo, a nosotros, digo, lo que nos libra, digo, de ese pensamiento erróneo, digo, es que digo, el Señor nos enseña a someternos Amén. a su palabra. Y a través de la palabra entendemos por qué el mundo está así, por qué la gente está así. Sabemos la razón, pero yo no quiero esa sabiduría, ¿eh? Gloria al Señor, aleluya. Yo puse acá porque estuve buscando, hermano, en el diccionario, ¿no? Filósofos, dudas sobre el mundo que nos rodea y se pregunta sobre el sentido de la vida. ¿Amén? Se pregunta, pues, y cada uno escoge un camino y tiene su razón, ¿no es cierto? Y otro piensa de otra manera, y así son los filósofos, ¿no? Que Dios nos ayude. Porque se puede terminar en cualquier cosa. Hay gente, ¿no es cierto?, que filosofía les lleva a hacer cosas buenas, pero a otros se van hasta la brujería, algunos, ¿no es cierto? De tanto que investigan y tantas cosas, uno puede encontrar, sí, Gabriel. Capaz lo más cercano a la filosofía o filósofo en la Biblia fue Salomón, ¿no? Y así le fue también. Y así le fue, amén. Gloria al Señor. Y yo pensaba en esto, ¿no? Porque yo tengo un sobrino que estudió en Montevideo y se recibió de profesor de filosofía. Y otra cosa más, ¿no? Dos cosas. Literatura. Y ellos estudiaron, él y el hermano estudiaron en Montevideo con becas. Pero al hermano mayor le sobraba plata de la beca y le daba, y compraba libros. Él pasaba leyendo y comprando libros. Y terminó, se recibió y salió con una beca para Europa. Y estuvo en los Países Bajos y ahora está en París. Lo estuvo con el padre, me dijo que está en París. No sé si de estudiante o de profesor en alguna universidad, no sé que está allá. Pero salió sorteado para irse a la Universidad de Harvard, eso es lo más nombrado que hay en Estados Unidos, y se va en agosto. Pero no sé qué será su mente, no sé cómo pensará, no sé qué tremendo, ¿no? Pero toda la familia, ¿no es cierto?, como admirado, se va para allá, se va para Harvard, y uno entiende, hermano, ¿qué le sirve, ¿no es cierto? Porque si no busca a Dios, ¿de qué le sirve todo eso que el mundo llama sabiduría, ¿no? Gloria a Dios. No sé si alguien más quiere aportar algo, hermano. Gloria al Señor. Creo que ya pasó, pero a nadie le sirve, de esa gente, a nadie le sirve buscar la razón, porque obligadamente le va a redarguir de pecado. Para encontrar la razón tiene que reconocer que hay un Dios. Entonces no quiere por el orgullo, porque se tiene que someter a Dios. Sí, y ellos quieren tener la razón y la verdad de las cosas, ¿no? Gloria. Y esto, bueno, algunos filósofos, de los epicúreos y los estoicos, así que estos epicúreos y estoicos eran filósofos que tenían distintas visiones de la vida. Los epicúreos dice que creían que el mundo existe por casualidad. ¿Qué vendrían a hacer entonces? Que el mundo existe por casualidad, ¿cómo se le llama? Tiene un nombre eso, ¿no? Bueno, no sé. Creían que el mundo existe por casualidad y no les interesa nada. Procuran vivir feliz, procuran tener una vida feliz, placentera, sin tener que dar cuenta a nadie, ¿no? Esa gente que vive su vida, no le importa nada, no tiene que dar cuenta delante de nadie, no quieren problemas tampoco. Ellos, por ejemplo, dicen, bueno, si un Dios por ahí un día creó el universo, es como que le dio cuerda para que marque y lo dejó. Pero ya no se interesa más ese Dios por el mundo. Así piensan ellos. Entonces tratan de vivir una vida feliz,
placentera, sin problema, no se meten en política, no se meten en nada porque la frustración, no quieren problemas, no quieren nada, esos son los epicúreos. ¿No? Entonces, a ese auditorio Pablo tenía que hablar. Los estoicos tenían otra línea de pensamiento, que eran personas que son indiferentes al placer y a la alegría, así como a la pena y el dolor. Así que esas personas que piensan o creen que dominando los pensamientos me voy a mantener inmune a la alegría o al dolor. Eso pensaban los estoicos. Y esa palabra estoico hasta el día de hoy se usa. Usted no ha escuchado que dicen estoicamente aguantó o algo, duro, ¿no? Como que venga lo que venga, ya estaba firme parado. Y de cierta manera nosotros tenemos que ser estoicos, ¿no es cierto? A ver, pero no por la línea de pensamiento de esto, pero una cosa así, ¿no es cierto? Dice que ese pensamiento, el que inventó, vamos a decir, esta filosofía del estoicismo, de los estoicos, era uno llamado Zenón de Sitio, que dice que salió de Chipre, ¿vieron la isla de Chipre? En el mar, y iba para Atenas, en el mar, una tormenta, no sé qué pasó, le rompió el barco y él perdió todo lo que tenía. Llegó peladito a Atenas. Pero con su pensamiento, con ese dominio del pensamiento, logró que nada le afectara. Ahora no tengo nada, soy feliz. Y empezó esa línea de pensamiento y esos también estaban allí en la plaza escuchando a Pablo. Esos estoicos, ¿no es cierto? Y se usa, no sé, ¿ustedes han escuchado esa palabra estoicamente? Por ejemplo, a ver los varones, cuando escuchan un partido de fútbol van a tirar un penal y por ahí el relator dice, y aquí estaba la barrera se dice, estoicamente, ¿no? Si hacían el penal, si lo invocaban o no invocaban, pero estaban allí. ¿Alguno ha escuchado alguna otra expresión de esta? ¿No se acuerdan? Pero se usa esa palabra. Bueno, viene de ahí. Así que los estoicos entonces, ellos decían que hay que tener tal dominio del pensamiento que no nos afecte ni las cosas malas ni las cosas buenas. Me viene una enfermedad, la acepto, así, sea lo que sea. Pero no que estoy en las manos de Dios, no, el pensamiento nada más, con la fuerza humana. No intentan dominar a aquellos que escapan a nuestro control. Ellos están mentalizados así. Yo no puedo dominar esa situación, me mantengo así. Estoico. Neutral. Sin que me afecte ni lo malo ni lo bueno. Esos son los estoicos. A eso entonces estaban allí, ¿no es cierto?, con Pablo disputando con ellos, ¿no es cierto? Entonces uno decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Esa palabra palabrero es una palabra media ofensiva, ¿no es cierto? Porque como que le digo, ¿qué quiere decir este charlatán? Este chismoso. ¿Qué está inventando este? Una cosa así. Así que ya de ahí había ironía. Ya ahí había desprecio, ¿no es cierto? ¿Qué es este palabrero? Este charlatán. Y otros, más religiosos, que decía, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les hablaba del Evangelio de Jesús, que ellos no conocían a ese Dios Jesús, y les hablaba de la resurrección, la diosa resurrección. Entonces por eso decía nuevos dioses, el Dios Jesús y la diosa resurrección. ¿Qué les hablaba Pablo? Le hablaba del Evangelio de Jesús, que Jesús había muerto, pero que había resucitado. Y eso es una cosa que ellos nunca habían escuchado. Y entonces decían así, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio. Eso es la explicación de Lucas, ¿no es cierto? Porque decían eso porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Ellos tenían dioses de todo, hermano. Dice que en Atenas era más fácil encontrar un dios que una persona que se perdiera. Pero yo pensaba, ¿no? Nosotros en el mundo no éramos así. Tal vez no tan religiosos, pero que teníamos dioses para cada cosa. Si alguno se ahogaba, ¿qué decíamos? San Me acuerdo que cuando yo era chica una tía me decía, cuando tenía una basura en el ojo, decía, Santa Lucía, sacame esta porquería. ¿Y qué más? San Roque, ¿que este perro?
demás, ¿no es cierto? A San Cono, ¿por qué van? Yo creo que por los juegos de azar. ¿Por San Antonio? ¿Alguno fue? ¿Vieron? ¿No es cierto? No estamos tan lejos de esa sociedad. ¿No es cierto? ¡Qué tremendo! ¿De dónde nos sacó el Señor? Amén. ¿De dónde nos sacó el Señor? De tantas otras cosas, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y esto dije, bueno, tenemos tantos dioses, pero parece que hay algunos que no conocemos al estar hablando de Jesús y la resurrección. Pero ¿qué pasaba? Dice que había, muchos años antes, había aparecido alguien predicando otros dioses y los echaron porque había traído dioses extranjeros. Entonces por eso dice, tomándole, dice el versículo 19, dice que nos llevaron al Areópago. El Areópago hoy son ruinas, pero por lo que hay, parece una cosa parecida a lo que es el anfiteatro acá. Una cosa parecida a esa. Queda en ruina. Es hermoso, hermano, porque es una colina. El Areópago está en una colina que se llama la colina de Marte. Y es mayormente de mármol. La piedra es mármol. Es un mármol rojizo, gris con vetas rojizas y azules. Hermoso. Y todo pie re peligroso para ir. Si vaya, tenga cuidado. Porque se resbala. La gente dice que se da los tales porrazos ahí en esas piedras porque es resbaloso. Hay que ir con un calzado adecuado para eso, ¿no? Pero en aquel tiempo esto estaba en buenas condiciones, ¿no es cierto? Y allí, en ese lugar se reunía el consejo. Cuando dice que le trajeron al Areópago, porque ahí estaba el consejo de la ciudad. Ahí se dictaban las leyes, ahí juzgaban a los que delinquían, a los que no cumplían las leyes, todo eso se hacía en ese lugar. Entonces lo llevan a Pablo para que Pablo explique a ver qué dioses había traído, qué era lo que él le estaba enseñando. Le llevan hasta las autoridades de la ciudad, lo llevan. Y tomando, dice, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Estaba, dentro de todo estaba bien, ¿no? Una oportunidad para Pablo para dar a conocer el Evangelio, pero no había interés en Dios. Ellos querían cosas nuevas nada más. Pues trae, dice, a nuestros oídos cosas extrañas. Nunca habían escuchado eso. De un Dios que muere y resucite, ¿no es cierto? Nunca habían escuchado. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y acá, ¿no es cierto? Lucas, al escribir acá, da esta explicación. Dice 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, bueno, oír algo nuevo. Entonces vemos, hermano, ¿cuál era el motivo de llevarlos? No era, ¿no es cierto? Que, bueno, hablar más de ese Dios. Se ha despertado en mí el interés. No, ellos querían algo nuevo. Era lo que les llamaba la atención, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, tal vez habría, ¿no es cierto?, tal vez como una plataforma y toda la gente sentada así, ¿no es cierto?, en esas, era como medio curvo, eso, bien como es el anfiteatro acá, ¿no? Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenidos, qué tremendo, hermano, porque le dice las verdades, le habla, le predica el Evangelio, conforme, hermano, a ellos. ¿Por qué no va a decirlo? Porque Isaías dice esto. Porque Isaías o Jeremías, ¿por qué no le puede decir de hablar de los libros de la Biblia? Porque no conocían. Entonces, él se basa su mensaje en lo que ellos conocían y en lo que Pablo había visto. Ahora, hermano, este mensaje de Pablo no es todo lo que él predicó. Esto es un resumen. Porque muchos estudiosos de la Biblia critican a Pablo por su mensaje, que es un mensaje, dice, que no se animó a hablarles abiertamente del Evangelio, que se adaptó a la sabiduría de ellos. No, esto es un resumen, hermano. Y estaba mirando una foto que hay allí, a la entrada hay unas piedras y un coso así de chapa, de bronce, no sé qué, ¿cómo que le dicen eso? Un monolito, ¿no? ¿Cómo se llama? Que pone como un monumento, ¿no es cierto? Y está allí escrito en bronce todo este mensaje de Pablo, lo que dice acá la Biblia. Al entrar allí para ir a esos lugares hay eso.
Pero hermano, esto acá es un resumen, ¿no es cierto?, de lo que Pablo les predicó a esa gente, sí. Digo, uno piensa que también tiene que meterse en el ambiente. Digo, fue un juicio que pudo haber llevado, digo, quién sabe, un par de horas. Digo, Sí. cuestionando a Pablo, escuchando un lado, escuchando al otro, Pablo defendiéndose, otro levantándose. Digo, Claro, uno lee así, parece que fueron 2 minutos, porque esto no sé en cuánto se lee, pero fue más, hermano, ¿no es cierto? Y hablando, y además la gente, ¿no es cierto?, que la gente que se cree sabia, que se cree entendida, que se cree inteligente, esto pregunta y hace preguntas difíciles para ponerlo en aprieto, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Pero Pablo, uno ve acá, hermano, con la respeto que da a las personas. Porque él sabía que la gente perdía, que su inteligencia, su sabiduría no les servía de nada. Estaban perdidos, pero él va con respeto a ellos. Y entra, ¿no es cierto?, por ese lado de la religiosidad de ellos. Me acuerdo que hace años, cuando Daniel Quintana venía, que tenía la iglesia en El Brillante, ¿no? Entonces él viajaba siempre en remis. Se iba con un uruguayo y volvía con un remis argentino. Entonces él decía, qué difícil, qué distinta que la gente me decía, un remisero uruguayo, yo voy a hablar de Dios. Y dice, no, yo no creo, y se cierra. En esas cosas yo no creo, yo no, y se cierra. Sin embargo, él decía, cuando viene con un argentino, es idólatra, cree en todo, porque en todo, pero habla, se abre, ¿no es cierto? Y estos eran así, religiosos, ¿no es cierto?, pero no conocían al Dios verdadero. Entonces Pablo dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque había visto, ¿no es cierto?, andando, paseando por la ciudad, había visto tantos ídolos, muy religiosos. No le dijo creyente, le dice religiosos. Porque pasando, dice, y mirando vuestros santuarios, que eran infinidad, de todo había para todo, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Y cuenta una leyenda, hermanos, de ahí de Atenas, porque Atenas se fundó como 3000 años antes de Cristo, una ciudad muy antigua. Y no sé, como en el año 600 años antes de Cristo, ellos teniendo ya sus dioses y adorándoles por la lluvia, por la sequía, por las cosechas, bueno, por todo tenían sus dioses y adoraban. Pero en cierto momento vino una plaga sobre la ciudad y morían cantidad de personas. Ellos hacían ofrendas a sus dioses y la plaga no se iba. Y dije, nos falta un dios, entonces estamos pidiendo y la plaga sigue. Entonces por allí uno propuso, vamos a alargar un hato de ovejas y donde la oveja se eche, el lugar más cerca donde la oveja se eche, buscamos y cerca de allí un altar, le ofrecemos una ofrenda en ese altar. Y si no hay un altar cerca de donde la oveja se echó, vamos a construir uno nuevo y vamos a poner al Dios no conocido. Y dice que así como había altares, pero dice al Dios no conocido, había por todos lados al Dios no conocido. Entonces Pablo vio esa inscripción, ¿no es cierto? Vio ese altar, amén, pero que no tenía un ídolo. Estaba vacío y decía el Dios no conocido. Y digo, qué tremendo, porque la gente puede tener tantas cosas, tantos dioses, querer llenar el alma, hermano, y estar vacío. Porque al ellos tener ese... Es como nosotros antes de Cristo, al Dios no conocido, por si hay un Dios. Pero porque dicen que el ser humano tiene un vacío en su alma que tiene la forma de Dios. Y solo Dios puede llenar ese vacío. Dios calza. Amén. Y ellos estaban, ¿no es cierto?, desprovistos. Había un vacío, querían llenarlo con sabiduría, querían llenarlo con enseñanza, con distintas expresiones, con ídolos, pero ese vacío estaba. Y habían hecho ese altar, ¿no es cierto?, con esa inscripción, al Dios no conocido. Entonces Pablo de ahí, esa es como cuando se dice, cuando empieza un mensaje, es la introducción al mensaje. Amén. Al Dios no conocido. Entonces Pablo dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y ahí le empieza a hablar desde la creación. Por eso no nos decimos que esto es un resumen, ¿no es cierto?, de lo que Pablo explicó. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y él habló de la creación, de el principio, cuando Dios creó todas las cosas. Dice, siendo Señor del cielo y de la tierra,
no habita en templos hechos por manos humanas, porque ellos tenían a sus dioses y sus dioses estaban allí. Ellos tenían a Zeus, y un montón de dioses tenían, ¿no es cierto? Pero eran como humanos, ¿no es cierto? Porque esos dioses necesitaban, ¿no es cierto?, de que les hicieran ofrendas. Si alguien se olvidaba de hacer una ofrenda a ese dios, el dios como que se debilitaba. Pero acá Pablo le dice, él no habita en templos hechos con manos humanas. Y el mismo Salomón, cuando coge el glorioso templo, ¿no es cierto?, dijo, Señor, tú aquí no vas a habitar, porque si ni los cielos de los cielos te pueden contener. ¿Cuánto menos este templo hecho por manos humanas? Y nosotros decimos la casa de Dios, o Dios habita, pero es su presencia, pero Él toma todo el universo, Él llena todo el universo. Amén, no lo podemos limitar. Entonces Pablo les explica eso, no podemos limitar a Dios a un lugar. Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, como dice el Salmo 50. Si yo te diera hambre, no te diría a ti, si mío es toda la creación, le dice, ¿no es cierto?, el salmista, ¿no? Si ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Ese Dios nunca lo habían conocido. El Dios que te da la vida, que te da aliento, que te da la fuerza. Ese es el Dios verdadero. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Cuando dice de una sangre, dice de un hombre. ¿Y cuál fue ese hombre? Adán. Amén. De ese Adán descendió toda la humanidad. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios prefijó, porque a veces uno no pensaba, usted digo, ¿por qué no habría sido en el siglo pasado? ¿O por qué por qué no habría sido en un país más próspero? ¿Por qué? No, Dios estableció que naciéramos en este tiempo, que vivíamos en este lugar. Eso lo estableció Dios y a cada persona se lo estableció. Amén. Amén. Aleluya. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Ese es el propósito de Dios, que la gente, que nosotros busquemos a Dios. En el lugar que estemos, en el tiempo que nos ha tocado vivir, tenemos que buscar a Dios. Eso es lo que Dios quiere, para que busquen a Dios. Si de alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo, ¿no es cierto?, con gracia de Dios, citó una palabra que un poeta dijo. Porque muchos poetas y escritores dicen cosas que son verdad y son bíblicas. No las sacaron de la Biblia, pero es una verdad tan real que algunos la adoptan. Y este poeta, amén, que era ateniense, ¿no es cierto?, en uno de sus poemas, que Pablo los conocía, porque Pablo también era una persona muy ilustre, y en uno de sus poemas había escrito, porque somos linaje de Dios. Y entonces él toma eso para decir, miren cómo hay gente que se da cuenta. Hoy día nomás, nosotros tenemos escritores o poetas, cosas así, ¿no es cierto?, que no son creyentes, pero dicen cosas que son verdades, que no se pueden desmentir, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, ¿quién no conoce o ha escuchado algo de Martín Fierro? ¿No es cierto? Esa leyenda tan popular que hay en Argentina. Y una de las cosas que dice Martín Fierro es que dice, los hermanos se han unido porque está en la ley primera. Porque si los hermanos se pelean, se los comen los hijos. Eso lo dice él, ¿no es cierto? Pero es una verdad bíblica. Porque el Señor nos manda a ser unidos para que el enemigo no tome ventaja sobre nosotros. ¿Y cuántas otras cosas hay? No vamos a decir que escribió Martín Fierro era creyente, no era creyente, pero dijo una verdad que se deduce. Y hay gente tan necia, ¿no es cierto?, que no quiere creer a la palabra de Dios, ¿no? Y le sigue diciendo Pablo, siendo pues linaje de Dios, es decir que todo ser humano es linaje de Dios. Ahora nosotros, los hijos de Dios, que somos linaje escogido. Amén. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero todo el mundo es linaje de Dios. Y como algunos tergiversan, dicen, bueno, todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Hijos de Dios los que aceptan a Cristo. Siendo pues linaje de Dios o creación de Dios, amén, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra. ¿Cómo puede ser? Si somos hijos de Dios,
¿Cómo vamos nosotros con nuestro hermano vamos a hacer a Dios con un oro, con plata, con piedra? No puede ser. Si Él nos creó, ¿cómo nosotros vamos a crear a Dios con algo así? Les hace entender, ¿no es cierto? Siendo pues linaje de Dios, yo y ustedes, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombre. Y acá, hermano, ahí fue el toque final, ¿no es cierto? Porque le dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿los trató de qué? De ignorantes. Ustedes se creen tan sabios, se creen tanta cosa, pero son unos ignorantes. Pero Dios ahora pasa por alto. Y qué maravilloso, porque así es nuestro Dios con nosotros. ¿Cuántas cosas Él pasó por alto en nuestras vidas? Amén. Gloria al Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Por eso, hermanos, no podemos creer ni hacer caso, ¿no es cierto? O dejarnos o dudar por leer a veces algunos estudiosos de la Biblia y escritores que dicen que Pablo se congració con ellos. No se congració. Les habló a la altura de que ellos podían entender. ¿Cuántas veces nosotros, ¿no es cierto? Nos puede costar hablar a un médico, ¿cómo le hablo a ese doctor? Que todo frío, o un patrón, ¿no es cierto? Y bueno, Pablo tenía la capacidad, dice, yo me hago a todos de todo. Y que Dios nos ayude a nosotros. Porque a veces hay personas que son difíciles, ¿no es cierto? Pero es un alma, es una vida. Y Pablo, ¿no es cierto? Por la misericordia tenía la capacidad de poder hablar, sea con un analfabeto como con un sabio a su manera, ¿no es cierto? Pero que Dios nos ayude porque ninguno estamos limitados, hermano. Siga bien. Hasta Jesús a veces buscaba, por ejemplo, la samaritana, no empieza predicándole, busca la forma, ¿no es cierto? Le busca la vuelta, como decimos nosotros, ¿no? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Arrepentirse de qué, pensarían ellos? ¿De qué tenían que arrepentirse? De su idolatría, de vivir lejos de Dios, de tantos pensamientos, ¿no es cierto?, que les llevaban a estar lejos de Dios, a pensar que Dios no existía. Y ahí les habla, hermano, en el versículo 31 les habla de juicio final, que todos vamos a dar cuenta delante de Dios. Por cuanto ha establecido un día, y hay un día que Dios ha establecido. Amén. Hay un día que Dios lo tiene marcado, en el cual juzgará el mundo con justicia, es decir, justamente, por aquel varón a quien designó. ¿Quién es aquel varón a quien Dios designó? Jesús. Entonces acá les habla de Jesús, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si él hubiese predicado, hermano, si nosotros pensamos que Jesús predicó esta palabra literalmente como está acá, ellos no entendían nada. Aquel varón que lo resucitó de los muertos. ¿Pero qué le habrá dicho allí? Jesús, el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que es Dios, vino a la tierra, nació el vientre de una virgen, anduvo en este mundo, sanando, libertando, dio su vida a la cruz del Calvario, lo mataron y resucitó. Todo eso les explicó, porque no podía decir una cosa así, que no entendía nada. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermano, ¿cuánto vemos, ¿no es cierto?, en las epístolas, vemos los mensajes, que nunca falta en el mensaje de Pablo hablar de la resurrección. ¿Cuán importante es, hermano? Y Pablo mismo se lo dice a los corintios después, porque si no hay resurrección, vuestra fe es vana. Amén. Por más que creas que Jesús hizo cosas buenas, que murió en la cruz, pero si no resucitó, no es Dios. Y Dios da fe de Él, de que es el Hijo de Dios, que un día va a juzgar el mundo porque Él volvió a la vida, porque Él resucitó de los muertos. Amén. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y acá vemos la reacción, ¿no es cierto?, de la gente. Amén. Gloria a Dios. Hasta hoy, ¿no es cierto?, es así la reacción. Pero dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, uno se burlaba, es decir, se reía, y uno se puede imaginar Pablo hablándole, y dijo, pero mira lo que está diciendo, que murió y volvió. Y se reían del mensaje.
Y otros se burlaban. Unos se burlaban. Y otros decían, ya te veremos acerca de esto otra vez. Otro día. Eso es como la gente, bueno, otro día. Otro día. ¿Qué saben si va a haber otro día? Nadie sabe, hermano. Pero ellos ya te veremos acerca de esto otra vez. ¿Quién sabe si esa gente que dijo así tuvo oportunidad otra vez, no? Y así Pablo salió del medio de ellos. Es decir, que seguramente Pablo no pudo seguir predicando más allí, ¿no es cierto? Porque era la ley, ¿no es cierto? Que no podía, como que no hubo aceptación allí. Pero qué precioso el versículo 34, porque dice, mas algunos creyeron. Hermano, qué precioso, porque puede haber multitudes, pero siempre hay algunos que abren su corazón. Y uno no sabe qué puede hacer Dios de esa minoría, de ese poquito, de ese 1, 2 o 3, lo que puede hacer. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, que puede ser el que cuidaba el Areópago, o puede ser uno de los miembros de allí del Areópago, que escuchó y los otros todos rechazaron, se burlaron, se rieron, dijeron, otro día. Pero este creyó. Una mujer llamada Damaris, que no se sabe dónde se convirtió el Señor, si fue allí o fue anteriormente, y otros con ellos. Así que un grupito se convierte al Señor allí. Amén. No se habla después de la iglesia en Atenas, pero un grupito quedó allí, seguramente hubo iglesia. No se la nombran porque nombran siempre pero había cientos de iglesias, ¿no es cierto?, en el mundo antiguo. Gloria al Señor. Pero qué tremendo, ¿no es cierto?, que Dios nos ayude. Gloria a Dios, porque vemos, ¿no es cierto?, cuántas actitudes distintas puede haber en la gente, pero al final es el mismo, porque estos atenienses eran cultos. ¿Vieron que no vemos en ningún momento lo que había pasado en Tesalónica o en Berea o en otros lugares? Que apedrean, que se enojan, que insultan, que quieren matar, que llevan a la cárcel. Eso los judíos, pero sin embargo esta gente no. Pero la burla, la ironía, es un desprecio también, ¿no? La actitud, el final fue lo mismo. Los judíos violentos y estos muy sabios, muy tranquilos, muy pensadores, pero no recibieron a Cristo, rechazaron al Señor. Y yo pensaba, digo, y hoy es lo mismo, ¿no es cierto? La gente te puede decir, ay, si yo recibo a todos, yo creo en Dios y yo recibo todo, pero yo tengo mi derecho. Y otro pues le rompe el folleto, le dice, váyase, no quiero escuchar nada. Y dice, bueno, por lo menos aquel para uno, pero delante de Dios, la actitud es lo mismo, ¿no es cierto? Rechazan. Que Dios nos ayude, pero hermanos, qué bueno saber que siempre hay algunos que creen, siempre hay algunos que perseveran. Amén. Por eso nosotros somos la minoría, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios por la misericordia de Dios. ¿Alguien más quiere aportar algo, hermanos? Aleluya. Bueno, vamos a leer. Alabado Dios. En Atenas, versículo 16-17, Pablo es provocado a predicar en la ciudad de Atenas. Versículo 18-21, la novedad de su mensaje le gana a Pablo una invitación para predicar en el centro intelectual de la ciudad, el Areópago. Versículo 22-23, Pablo comienza a hablar en el Areópago. Versículo 24 al 29. Pablo les dice a los atenienses quién es Dios. Versículo 30 al 31, Pablo les dice a los atenienses lo que deben hacer debido a quién es Dios. Y versículo 32 al 34, la reacción de los oyentes en el Areópago. Las preguntas. Pregunta 1, ¿cómo era la ciudad de Atenas? Pregunta 2, ¿qué pensaron los atenienses acerca de Pablo? Y pregunta 3, ¿qué verdad les declara Pablo en el versículo 31? Que Dios nos bendiga.